Bueno, en la segunda parte de esta unidad, la, la idea más allá de la introducción es trabajar algunas unidades y algunos conceptos que vamos a necesitar en termodinámica con bastante frecuencia. Hay que recordar algunas cosas, ya vienen muchas de ellas desde física, desde química, pero la idea es reforzarlas y ver por qué son importantes para en sí, para esta asignatura. Eh, la primera de las magnitudes que vamos a ver es la temperatura. Pueden imaginarse que es una de las magnitudes más importantes o que por lo menos más nos va a atravesar durante toda la cursada. ¿Por qué? Porque tiene una implicancia muy grande en los temas centrales. Particularmente, si recuerdan, vamos a ver el comportamiento del gas. El comportamiento del gas se rige por tres parámetros: presión, volumen y temperatura. Entonces, la temperatura va a afectar de alguna forma, en gran medida, los cambios de presión y volumen de una sustancia. Para todos es bastante obvio que si yo le aumento la temperatura a una sustancia, su presión va a subir. O si la enfrío, su presión va a tender a bajar. En otro punto central en la que la vamos a encontrar va a ser cuando hablemos de energía. La energía va a estar terriblemente condicionada por la presión y la temperatura. A más presión, más energía tiene una sustancia; a más temperatura, más energía tiene una sustancia. E incluso vamos a ver que hay algunas condiciones en las que uno puede considerar que el único factor determinante de la cantidad de energía es la temperatura e ignoramos el aporte que hace la presión, o más que ignorarlo, lo despreciamos por ser menos significativo. A futuro, después de todo eso, vamos a empezar a trabajar con los ciclos. Como habíamos visto, los ciclos están pensados para entregar o consumir trabajo y entregar o consumir distintas cantidades de calor. El calor depende netamente de las diferencias de temperatura que encontremos, y vamos a ver que esto también de alguna forma nos va a limitar, por lo cual la temperatura termina siendo una magnitud de vital importancia junto con la presión, que la nombré en todos los casos. La temperatura se puede medir con un instrumento que todos conocemos, es el termómetro. Lo que por ahí no estamos tan acostumbrados es a saber que hay varios tipos de termómetros para distintas funcionalidades. Tenemos el termómetro, por ejemplo, de volúmenes, que puede ser de gases, de líquidos, de sólidos, que es algo que ustedes han visto en química, esos termómetros que cambian el volumen de alguna sustancia con la temperatura, y lo que uno mide finalmente es cómo cambia el tamaño de alguna sustancia de referencia. Por ejemplo, el termómetro de mercurio es uno bastante común. Uno lo calienta y lee la diferencia, qué tanto se dilata o se contrae el mercurio. Bueno, se puede hacer con otras sustancias, tanto gases como líquidos. Hay algunos métodos un poco más sofisticados o más precisos, si se quiere, como los de presión de gases, volumen constante, que esto vendría a ser una especie de termómetro de laboratorio en el que lo que uno hace es calentar alguna ampolla con un gas y medir diferencias de volumen con un manómetro, por ejemplo, o diferencias de presión y volumen, y con eso medir la temperatura. O sea, una medida indirecta, que tal vez lo han visto en química probablemente. Resistencia eléctrica de sólidos, esta es la forma más novedosa o más contemporánea, que es con lo que se permite las lecturas eléctricas con un tester o con algún equipo parecido. Lo que uno hace es medir la variación de la resistencia de elementos conocidos. O sea, la resistencia que tiene el aparato, por ejemplo, tiene
distintas lecturas en función de la temperatura a la que se encuentra. Con la electrónica lo que se puede hacer es medir esas diferencias de resistencia y con ello saber la temperatura de lo que uno está midiendo. Después hay algunos que son un poco más atípicos, por llamarlos de alguna forma, que son los de intensidad de radiación, que son para medir la radiación térmica que emite un elemento. Todos los elementos, indistintamente de su temperatura, emiten una radiación térmica. Si el elemento está a muy alta temperatura, esta radiación es mayor, si no, es menor. Lo vimos un montón durante la pandemia porque todos los aparatitos que nos estaban tomando la temperatura y las pistolitas funcionan con este principio. En realidad no disparan nada para medirte la temperatura, sino que lo que hacen es medir la radiación que nosotros estamos liberando con nuestros cuerpos, de nuestros cuerpos, por ejemplo. Después están los de efecto magnético, que son pensados para temperaturas muy bajas, y los de fuerza electromotriz entre dos sólidos. En muchos casos, dos sólidos a distintas temperaturas generan distintas corrientes eléctricas, con lo que también se puede medir un cambio de temperatura. O se pueden hacer algunas cosas. Este es el principio con el que funcionan las termocuplas, por ejemplo. ¿Por qué tenemos algunos que están marcados para altas temperaturas y otros para bajas? Porque hay situaciones en las que uno no puede estar en contacto directo con la sustancia que piensa medir. Si uno quiere saber la temperatura dentro de un horno, que puede estar a 2000 grados, 3000 grados, difícilmente vas a poder meter un termómetro. Entonces necesitas algún otro tipo de medición alternativa en la que no tengas que tener contacto. Lo mismo sucede a muy bajas temperaturas. A menos 160 grados bajo cero es muy difícil medir con un instrumento normal. Por eso aparecen otro tipo de mediciones, la de radiación, por ejemplo, y la de efecto magnético, donde no tenés que tener un contacto directo. Bueno, algunos termómetros típicos que funcionan con estos procedimientos, o sea, con expansión de un líquido y con diferencias de resistencias eléctricas. Hay uno en particular, que habrán visto que en las diapositivas había expansión o cambio de volumen de gases, líquidos y sólidos. Este termómetro, que se puede ver mucho en hornos, calderas, tanques, es un instrumento que funciona por expansión de sólidos. Se llaman termómetros de cintas bimetálicas, porque en realidad lo que tienen son dos cintas o un vástago y una cinta de distintos materiales que cuando se calientan se dilatan a distintas proporciones o a distintos volúmenes. Algunos materiales se dilatan más que otros con el mismo cambio de temperatura. Lo que se hace, o para lo que se utiliza particularmente, es para que esta diferencia de dilatación genere una torsión, y esa torsión se gradúa y se la utiliza para medir temperatura de forma indirecta. Necesitamos hablar de un fenómeno que todos conocemos, que se los comenté en la clase anterior, pero que no está formalizado o no estuvo formalizado durante mucho tiempo, que es la ley cero de la termodinámica. ¿Qué nos dice la ley? Que cuando dos sistemas se encuentran en equilibrio térmico con un tercer sistema, este también estará en equilibrio térmico entre sí. Así, en palabras, no se entiende mucho realmente. Pero partamos desde el principio que todos conocemos. Todos sabemos que si ponemos en contacto dos cuerpos a distintas temperaturas, lo que va a suceder es que aquel que tiene mayor temperatura va a tender a transferirla al otro cuerpo. Y después de cierto tiempo, lo que va a pasar es que ambos cuerpos van a tener la misma temperatura, es decir, van a lograr un equilibrio térmico. ¿Qué nos dice la ley cero? Dice, cuando dos sistemas se encuentran en equilibrio térmico con un tercero, es decir, yo puedo pensar en un cuerpo A, que lo pongo en contacto con un cuerpo B,
que a su vez este cuerpo A y B están en equilibrio térmico. ¿Qué quiere decir que están en equilibrio térmico? Que la temperatura de A y la temperatura de B son iguales. La temperatura de A tiene que ser igual a la temperatura de B. Bueno, cuando estos dos cuerpos se encuentran en contacto o se encuentran en equilibrio térmico con un tercer sistema, es decir, yo puedo poner acá un tercer sistema, que puede ser mi cuerpo C, este también estará en equilibrio térmico. ¿Qué quiere decir esto nuevamente? Que bueno, como es obvio, estos dos cuerpos, este que está a TB, va a llegar al equilibrio con TC. Lo que quiere decir que TC va a ser igual a TB, pero TB también era igual a TA. Entonces, parece una obviedad, pero nos quiere decir que si yo pongo dos cuerpos en equilibrio térmico, el tercero también lo estará. Lo que quiere decir que estos dos cuerpos, pese a no estar en contacto entre sí, están a la misma temperatura. ¿Y qué tiene de especial esto? Que es el principio fundamental que nos permite utilizar termómetros. Porque lo que nosotros hacemos es a este cuerpo B calibrarlo de alguna forma y lo llamamos termómetro. Entonces, yo lo calibro con mi cuerpo A, que ya vamos a ver que, por ejemplo, esto puede ser alguna temperatura o dos temperaturas bien conocidas. Por ejemplo, la temperatura a la que se congela el hielo y la temperatura a la que hierve el agua. Y yo después me lo llevo, mi instrumento calibrado, y voy y mido un montón de cuerpos en otros lados. Por ejemplo, voy con mi cuerpo B, que ya sabemos que se llama termómetro, y mido un cuerpito D. Y ya sé que la temperatura que mida acá con este equilibrio va a poder compararse con la temperatura del cuerpo A original. Entonces, si yo en mi cuerpito B tengo algún tipo de marca que me dice dónde van a estar los 100 grados a los que hierve el agua y dónde van a estar los 0 grados, puedo ir y medir en otro cuerpo. Y como les comenté en su momento, esta deducción no se logra teóricamente desde ninguna parte de la física de las temperaturas, por lo que tuvo que ser definida por cuestiones empíricas y ser llamada, por tanto, una ley 0 de la termodinámica. Y 0 porque fue definida y propuesta tiempo después de que estuviesen ya aceptadas y consensuadas la primera y segunda ley de la termodinámica. Como ya sabemos que podemos medir temperatura con un termómetro, es momento de recordar que hay más de una escala con la cual medir temperatura. Seguramente recordemos que existe la escala Celsius, tanto como la escala Kelvin. Pero a su vez, en unidades inglesas encontramos dos escalas que también tienen algún tipo de paralelismo, la Fahrenheit y la Rankine. Ahora, ¿por qué tenemos alguna escala que llamamos absoluta y otras escalas a las que llamamos relativas? Tal vez recuerden estos nombres, tal vez no los escucharon. Originariamente, las escalas que se utilizaron comúnmente son la escala Celsius y la escala Fahrenheit, que fueron desarrolladas tanto por Don Celsius como por Don Fahrenheit a partir de pruebas de laboratorio en base al agua. Ellos tomaron mediciones en el laboratorio y construyeron escalas. Pero estas escalas fueron relativas, porque cada uno las construyó en base a lo que podía experimentar y más o menos con lo que se le ocurrió. Cuando digo con lo que se le ocurrió, trato de hablar de la cuestión netamente experimental. Pues estos desarrollos tienen su origen
hace 400, 500 años, con instrumental de laboratorio bastante limitado y con conocimientos en general bastante limitados. Si bien la experiencia no es exactamente así, podemos explicar de esta forma. Vamos a suponer que don Celsius puso su termómetro en un recipiente con agua. Después, bueno, si lo miran en detalle, se averiguan cómo funciona, su termómetro no era exactamente como lo que conocemos ahora, pero cumplía la misma función. ¿Qué hizo? Tomó el recipiente, lo enfrió y al enfriarlo lo llevó hasta el punto donde el agua se congelaba. Donde el agua se congeló, él hizo una marquita en su termómetro. Dijo, bueno, mi termómetro, mi mercurio cuando lo veo en este vidrio, llega hasta acá cuando el agua se congela. Nosotros hoy sabemos, en nuestros termómetros actuales, que esos son los 0 grados y sería este punto. Él marcó este punto en una escala. Después agarró, le dio calor a este termómetro, al agua, ¿hasta dónde? Hasta que él vio que hervía. Cuando hirvió, se fijó dónde estaba el mercurio, también hizo otra marquita. Entonces él tenía dos marquitas, que ahora sabemos que la segunda es a los 100 grados, y que estaría por acá. Y decidió dividir esas dos marcas en 100 partes iguales. Y a cada una la llamó un grado. Un grado de lo que hoy conocemos como la escala Celsius, de 0 a 100. Después dijo, bueno, al punto aquel donde el agua se congela, voy a decir que es el 0, y aquel punto donde el agua hierve, voy a decir que es el 100. Y así construyó la escala que hoy conocemos. Posteriormente, don Fahrenheit hizo lo mismo, pero con, como él se desenvolvía en otro país, con otras unidades y otros elementos de laboratorio, decidió que este punto no, para él era el 32, y este punto para él era el 212, y dijo mi escala, por mis instrumentos y qué sé yo, sin conocer el trabajo de Celsius, ¿no? Dijo, yo voy a dividir mi escala en 180 partes. Pero ambas miden lo mismo, con distintos números y distintas subdivisiones. Es decir que el delta de un grado Fahrenheit es bastante más chiquito que el delta de un grado centígrado. O grado Celsius. Pero indistintamente terminan midiendo lo mismo con distintos valores. Esta cuestión de medir lo mismo con distintos valores, o, peor aún, tener valores negativos en la escala, trae complicaciones, especialmente a la hora de realizar cálculos y cuentas matemáticas. Lo que de alguna forma motivó a tratar de averiguar si había algún punto de referencia que fuera igual para todas las sustancias o que pudiera usarse de referencia para medir las temperaturas. Como les acabo de explicar, cada uno de estos investigadores, y algunos más que no vamos a ver, tomó alguna sustancia de referencia, y como lo hizo en base a esas referencias y a sus criterios, a estas escalas se las conoce como relativas, porque son relativas a determinados puntos de ciertas sustancias, y esto trae algunas distorsiones a la hora de llevarlas a distintos procesos. La investigación continuó en busca de averiguar si había algún punto en común o alguna cuestión que les permitiera desprenderse de la relatividad de cómo fueron planteadas estas escalas y tender a un punto absoluto. En esto nace la búsqueda del famoso cero absoluto que todos hemos escuchado en algún momento. Ahora, ¿cómo se llega a la conclusión de que existe un cero para la temperatura? Acá se puede ver una pequeña explicación de cómo funciona el experimento que se hizo para buscar el cero, para buscar en realidad el comportamiento de las sustancias cuando se disminuía su temperatura. Más allá de la explicación, pueden leerla, el experimento se basa en tomar distintas muestras de distintas sustancias. Por ejemplo, estas podrían ser nitrógeno, sustancias en estado gaseoso, ¿no? Oxígeno, esto podría ser argón, y disminuir su temperatura.
y medir en cada caso el volumen de la muestra conforme uno disminuye la temperatura. Claramente, mientras más enfriamos, más se enfría, los volúmenes son menores. En realidad el experimento original está ideado con presiones y volúmenes y no con temperaturas y volúmenes, pero es una salvedad que no importa porque es mucho más claro explicarlo de esta forma. ¿Qué notaron la gente que estaba investigando esto? Que conforme disminuía la temperatura siempre se tendía a una disminución de volumen relativamente lineal. Tuvieron un límite porque en esos tiempos el instrumental de laboratorio no les permitía enfriar a llegar a temperaturas tan extremas, pero sí se dieron cuenta que indistintamente de cuál sea la sustancia que pusieran, las pendientes tendían hacia un punto en común. ¿Cuál era ese punto? Bueno, ellos supusieron matemáticamente que era aproximadamente 273 grados Celsius negativos. Hoy en día sabemos con bastante certeza que este valor anda en torno a los menos 273,15, menos 273,16, que es donde el volumen se achica tanto hasta llegar al cero. Este volumen cero no se puede alcanzar por una cuestión física obvia de que no podemos hacer que una sustancia tenga volumen cero o un volumen negativo, pero uno se puede aproximar mucho, como sucede con muchas constantes de la naturaleza, como la velocidad de la luz. Estimo que todos habrán escuchado que a la velocidad de la luz se tiene una medición de cuánto vale, aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Uno se puede acercar muchísimo a esta velocidad, pero no la puede alcanzar. Bueno, con esto sucede algo similar. Uno se puede aproximar muchísimo a esta temperatura, pero no la puede alcanzar. De hecho, hay una ley que dice que es infinito llegar a ella en finitos pasos, que es la tercera ley de la termodinámica. Lo importante de este punto del cero absoluto es que permitía desligar las escalas de una referencia relativa, lo que finalmente permite construir la escala Kelvin y la escala Rankine. Después, lo que obviamente hubo que rehacer es redefinir estos puntos para estas escalas absolutas. Claramente, si este va a ser el nuevo cero en ambos casos, los puntos de fusión y de evaporación del agua iban a tener otros valores, indistintamente de dónde estén grabados. Hay dos escalas absolutas de temperatura por las subdivisiones. Recuerdan que les acabo de decir que la escala Celsius está dividida en 100 partes entre estos dos puntos y que esta estaba dividida en 180. El mismo criterio se utilizó en las dos escalas absolutas. Esta tiene 100 partes, 100 divisiones entre este punto y este, y la escala Rankine tiene 180 divisiones entre esos dos puntos. Después los valores es una cuestión anecdótica. Están las fórmulas para convertir de una a otra. Para ir de esta a esta o de esta a esta, sumamos o restamos los 273,5 y acá sumamos o restamos los 459, 460. Y después, bueno, claramente para ir de esta a esta o de esta a esta tenemos otras fórmulas que incluyen los 32 y los 180, los 5 octavos, en realidad el 1,8, 5 novenos, perdón, 1,8 y por el estilo. Históricamente, antes de que tuviéramos acceso a utilizar calculadoras de forma sencilla y rápida, habían tablas de conversión, se utilizaban mucho en el campo, en cuestiones técnicas. Pero bueno, lo normal, hoy por hoy, es utilizar las siguientes conversiones. Los 273 para ir de centígrados a Kelvin, 459 para ir de Fahrenheit a Rankine. Para ir de escala absoluta a escala absoluta, basta con multiplicar por 1,8. Ven cómo al multiplicar por 1,8 se pasa de kelvins a Rankine. Pero cuando queremos ir de grados centígrados a Fahrenheit, tenemos que, además de ese 1,8,
sumar los 32 de la ordenada al origen. Y esto es porque, bueno, son escalas relativas, entonces hay que tratar de acomodar ambas rectas, pues no deja de ser una ecuación lineal sobre un mismo plano. Después hay una cuestión conceptual que, indistintamente que los valores no sean iguales, un delta, un aumento de temperatura en kelvins, es igual a un aumento de temperatura en grados centígrados. Veamos un ejemplo que por ahí es más fácil confundirse. O sea, si yo paso el agua de 0 grados centígrados a 10 grados centígrados, el delta T es de 10 grados en este caso, ¿no? De 10 grados centígrados. Ese sería delta T. Ahora, si yo hago la misma experiencia pero mido en kelvins, si yo paso de 273, que sería el 0, kelvin son kelvin solo, no son grados kelvin. Atentos a ese pequeño detalle. Paso a 283, acá el delta T sería de 10 kelvin. Eso quiere decir que cuando yo aumenté 10 grados centígrados, también aumenté 10 kelvin. Con Rankine y Fahrenheit también sucede lo mismo. O sea, cada grado Rankine es equivalente a un grado Fahrenheit, más allá de que los números no sean iguales. Lo que en muchos casos, en ecuaciones, nos permite, cuando aparece un delta T, por ejemplo, una ecuación de una capacidad calorífica, de una entalpía o de una energía, que terminan teniendo la capacidad calorífica, por ejemplo, delta H. Acá en este delta T, como es un delta, podemos usarlo indistintamente en kelvins o en grados centígrados. Con las unidades inglesas mucho no vamos a trabajar. Para complementar, acá están todas las ecuaciones para convertir de cualquier escala a cualquier otra, que seguro les van a resultar útiles para hacer los ejercicios, por lo menos en principio, hasta que uno más o menos estas cosas se las acuerda. Otra de las magnitudes importantes a tener presentes es la fuerza. No quiero detenerme a hablar de dimensiones y unidades, pero sí quiero hacer una pequeña salvedad de algo que probablemente no han tenido en cuenta en algún momento. Hay distintos, más allá de que hay distintos sistemas de unidades, hay distintas formas de definir las dimensiones fundamentales de estos sistemas. Y hay algunos sistemas que definen la masa como elemento fundamental. Cuando digo dimensión fundamental, hablo de que hay algún objeto o alguna prueba de laboratorio que nos dice cuál es la longitud de un metro o cuál es la masa de un kilo, por ejemplo. Hay otros sistemas cuya dimensión fundamental es la fuerza. ¿Esto qué quiere decir? Que hay algunos sistemas, como el que estamos acostumbrados, el internacional, en el que nuestro patrón es la masa, es el kilogramo, y la fuerza se calcula, no hay un patrón de cuánto vale un newton, sino que el newton se obtiene a partir de un ensayo de laboratorio o demás, con los otros patrones, como la masa, por ejemplo. En cambio, los otros sistemas que están definidos en fuerza, que son consistentes en fuerza, tienen definida alguna unidad como el kilogramo fuerzas, y la masa es un resultado matemático. Hay un sistema en el que existe el kilogramo fuerza, por ejemplo, y la masa, no hay un patrón que dice, bueno, esta es la masa de tantas libras, sino que se calcula matemáticamente el slag. E incluso hay algunos otros sistemas que tienen definidas ambas cuestiones, la masa y la fuerza, lo que genera serias dificultades después a la hora de compatibilizar algunas ecuaciones matemáticas, y aparecen algo que pueden llegar a cruzarse en algún momento, que es el equivalente mecánico del calor y la constante de fuerza. Pero, en fin, no viene al caso. Los principales sistemas, bueno, el internacional y USSS, que es
un sistema redundante, y el consistente es aquel que tiene definida una sola de las dos. Y hay hay otros sistemas, el CGS, el MKS, el ST, el FPS, los cuales no son ninguno de estos dos, pero nosotros estamos acostumbrados a utilizar muchas de sus unidades. Solemos utilizar muchas de estas unidades, por ejemplo el bar o los stocks, POA, el Joule, el Pascal. Bueno, el Pascal está en el sistema internacional también, pero su origen está acá. Los kilogramos fuerza, las libras masa, las libras fuerza, son valores que vienen de estos sistemas que no son el internacional ni el USCS. Dejamos una tablita con algunas de las unidades habituales de los dos sistemas más importantes. Y pasamos a definir la magnitud más interesante de la asignatura, básicamente, y de un montón de cuestiones de ingeniería, que es la energía. ¿Pero qué es la energía? Bueno, una de las definiciones más amigables que hay es la de la capacidad de producir trabajo. O sea, una energía es algo que de alguna forma permite producir un trabajo. Hay varios tipos de energía, o por lo menos las podemos clasificar de distintas formas. Algunas que seguro han escuchado: la electromagnética, mecánica, térmica, química. O sea, electromagnética asociada a los fenómenos de campos, por ejemplo, fenómenos eléctricos; la mecánica, que está asociada al movimiento; la térmica al calor; la química a las reacciones químicas. Hay reacciones que consumen energía, hay reacciones que emiten energía. La combustión es una reacción química que emite energía, por ejemplo. Y vamos a introducir un concepto nuevo, que es la energía interna, que está asociada a la energía que tiene una sustancia en su interior, en forma de que, por ejemplo, de presión y temperatura. Más adelante vamos a trabajar con estos conceptos más en profundidad. Y aparece otro tipo de energía que también la vamos a ir mencionando, que en realidad es una herramienta que vamos a utilizar en termodinámica, que es la entalpía, que es una especie de energía asociada tanto a la energía interna como al movimiento. Pero en su momento la vamos a ver en profundidad y la vamos a explicar bien. Siguiente propiedad, la densidad. Todos tenemos una noción de que la densidad está asociada con la cantidad de materia que uno tiene por unidad de volumen, es decir, en un metro cúbico. Mientras más átomos o más materia tengamos, tenemos una densidad mayor. Por ejemplo, nosotros vamos a trabajar muchos con gases, que por lo general el gas suele tener una densidad menor que mucho menor que la que utilizamos por lo general del agua, o sea, del orden de unas 1000 veces menor. Y después tenemos algunas densidades que son las relativas, que tal vez se acuerden que las utilizaron en alguna asignatura. Densidad de los líquidos, como referenciarlos al agua. Es decir, yo cuando hable de densidades relativas, que es algo que podemos llegar a usar bastante seguido, por ejemplo, lo que vamos a hacer es tratar de ver si una sustancia es más densa o menos densa que el agua. Cuando hablemos de gases, esa comparación se suele hacer con el aire. Entonces uno trata de evaluar si la sustancia que está estudiando es más densa o menos densa que el aire. Con los sólidos no se suele tomar otra referencia, una referencia sólida. Para el sólido se suele utilizar la misma del líquido. Entonces uno compara la densidad del sólido respecto a la del líquido, y por lo general, en la gran mayoría de los casos, las densidades de los sólidos son mucho más grandes a las de un líquido. A ver, por ponerlo en números, seguramente recuerdan que la densidad del agua es aproximadamente 1000 kilos por metro cúbico. La de los combustibles o el petróleo, el gasoil, anda en 700, y la del aire está en
1,3. Se ven la gran diferencia que hay de un lado al otro. Después los sólidos tienen densidades mucho mayores. Depende del sólido que estemos trabajando. Esto puede ir de 1500 a 8000. Son valores normales, ¿no? Hay extremos. Tenemos el caso del mercurio, por ejemplo, que es 13600 metro cúbico, y no es un sólido, sino que es un líquido, pero es un líquido muy denso en comparación con la mayoría de las sustancias. Algunos tipos de densidades que podemos llegar a ver son relaciones que se usan mucho en la industria o en algunos campos en especial. Por ejemplo, la densidad API, que es muy utilizada en la industria petrolera, que técnicamente lo que hace es convertir con una formulita, que ahora no viene el caso que nos vamos a explicar, pero nos cambia el sentido de cómo utilizar. Ustedes vieron que, por ejemplo, en este sentido, de 1 a 1000, mientras más grande el número, más densa es la sustancia. El API, por esas cuestiones propias de la industria petrolera, se configuró al revés. Se suele pensar que 1 a 100, por ejemplo, mientras más alto es el número API, menos densa es la sustancia, al revés de lo que habitualmente tenemos por decir. Y aparecen algunas otras densidades que se pueden medir en grados de Mé, por ejemplo, o Tudhar, que en el fondo no son densidades, sino que son arreglos para medir concentraciones a partir de un densímetro. Y los densímetros no son más que un instrumento de laboratorio o de campo que nos permite, a partir de una escala graduada y el elemento que tiene cierto contrapeso y una cámara de flotación, obtener una densidad de forma rápida. Hay cualquier cantidad de aplicaciones. Por ejemplo, esta es una que ha estado muy de moda, porque en el último tiempo hay mucha producción de cerveza artesanal. Por ejemplo, un densímetro que se usa en una muestra de cerveza para medir algunas características en cuanto a cómo está evolucionando la fermentación y otro tipo de parámetros que hay que controlar durante la producción. Este mismo principio, a partir de una conversión, se puede utilizar para medir algunas concentraciones. Casualmente, volviendo a hablar de la cerveza, se puede poner un densímetro en la misma cerveza, que en vez de tener graduaciones de densidad, ¿ven? Como esto, tiene graduaciones alcohólicas. Entonces uno pone un densímetro en la cerveza y en base el instrumento nos dice aproximadamente el porcentaje de alcohol que tiene. Otra propiedad que no vamos a utilizar mucho, pero es importante que la reconozcan y que sepan que está muy ligada a la parte de termodinámica de la temperatura, básicamente es la viscosidad. Recuerden que la viscosidad era la resistencia al movimiento y que la podíamos modelar de alguna forma como una especie de rozamiento interno entre las capas o entre las moléculas de una sustancia. O sea, si yo tengo esta capa que se roza con esta capa y que a la vez se roza con esta capa, el rozamiento entre unas y otras lo que va a generar es cierta pérdida de energía, cierta fricción que va a dificultar o va a entorpecer el movimiento. En función de qué tan fuerte sea esta viscosidad o esta resistencia al flujo, al fluido le cuesta mucho más moverse o chorrear, por ejemplo, en este ejemplo, en el que se ven distintas cantidades de miel o mieles de distinta viscosidad cayendo en unos frasquitos. Como se puede ver, algunos caen con más facilidad y otras les cuesta muchísimo. ¿Por qué? Porque el rozamiento interno, por ejemplo en el último caso, es tan alto que la sustancia se resiste a fluir y las otras fluyen
derecha a izquierda con mayor velocidad o con mayor facilidad. Ahora es interesante recalcar o por lo menos pensar qué sucede o si hay alguna relación entre la viscosidad y la densidad. Otro ejemplo donde la viscosidad es muy importante es en los aceites de motor. Por ejemplo, todas estas combinaciones suelen ser SAE 15W40, 10W40, 10W30, que dependen directamente de las características de fabricación de estos aceites en busca de una determinada viscosidad. Pero, ¿por qué? ¿A qué viene esto y qué relación tiene con la temperatura? Bueno, la viscosidad es fuertemente dependiente de la temperatura. Un fluido, o un aceite en particular, un 15W40, que es un aceite típico que utiliza un motor de un vehículo, o un 1040, vean la viscosidad que tiene, es muy, muy viscoso y cuesta mucho que fluya. A esta temperatura, a la temperatura del motor, casi parece agua. Eso es porque la viscosidad es una propiedad que depende muchísimo de la temperatura, es muy sensible a la temperatura. Pequeños cambios de la temperatura generan grandes cambios en la viscosidad. Retomando un poco la pregunta respecto de la viscosidad y la densidad, uno tiende a pensar, porque es lo normal, de que si una sustancia es muy densa, tiende a ser muy viscosa. Y en realidad esto es un error, un fallo en el sentido común que es habitual que uno sufra, porque no, es como que es fácil relacionar una cosa con la otra y en realidad no hay una relación directa. Hay productos que son terriblemente viscosos, como el ketchup, creo que todos estamos de acuerdo que es muy viscoso, frente al agua que no tiene una viscosidad apreciable. Ahora, cuando vemos ambos, la densidad es casi igual. La del ketchup es apenas un 10% más alta que la del agua. Y esto sucede con un montón de cuestiones. Hay elementos, hay sustancias que son sumamente poco densas, o sea, que tienen una densidad muy baja y que tienen una viscosidad enorme. O sea, hay sustancias que tienen menor densidad que el agua, como algunos aceites, por ejemplo, y tienen una viscosidad enorme en comparación. O los polímeros, o algunas cuestiones que podríamos tratar sobre fluidos no newtonianos, pero no viene al caso. El resto de lo que es análisis de viscosidad ya es más materia de mecánica de los fluidos. No quiero dejar de mostrarles una gráfica de viscosidad contra temperatura para muchos aceites en particular y algunos otros elementos. Algunos pueden ver que tienen curvas más planas y otros tienen curvas muy pronunciadas. Lo particular de esto es que esta escala es semilogarítmica. En el eje horizontal tenemos una escala normal, es decir, una escala de temperatura dividida en partes iguales, y en el eje vertical tenemos una escala logarítmica, lo que quiere decir que en realidad el comportamiento es logarítmico a medida que aumenta la temperatura, o si lo quieren ver de otra forma, a medida que baja la temperatura, la viscosidad aumenta exponencialmente y no linealmente. Vean que, vamos a tomar algún ejemplo, por ejemplo, algo glicerina o aceite SAE 1030, que por ahí son cosas que todos hemos visto, aceite de motor o glicerina, a 100 grados centígrados tiene una viscosidad de 2 libras o bueno, alrededor de 2 y algo newtons segundos metros cuadrados. Eso a 100 grados. Vamos a verificarlo, si queda más claro. A 100 grados tenemos una línea que van a tener que suponer que va más o menos derecha. En el caso de la glicerina nos da un valor que está entre 2 y 3. Perdón, entre 2 y 4, debe ser 3 igual.
y aire. Si bajamos el aceite de motor, que es esta línea, está en un número parecido, a 100 grados. Una temperatura, por ejemplo, para un motor bastante fría. Un motor puede alcanzar 500, 600, 700 grados. Ahora, a 20 grados, que sería la temperatura ambiente, veamos qué le sucedió a la viscosidad de la glicerina y del aceite. Acá podemos ver que de nuevo tiene 2, entre 2 y 3, y otra vez entre 2 y 3. Pero este era 10 a la menos 4, el orden de magnitud, este es 10 a la menos 3 y este es 10 a la menos 2. Es decir, que en realidad estamos corriendo un 0, la coma, con los cambios de temperatura. Es decir que si la viscosidad era 10, cuando bajamos la temperatura no subió a 15 o a 20, subió a 100. Cuando bajamos un poco más la temperatura subió a 1000. Porque los cambios de viscosidad y los esfuerzos, los cambios de esfuerzo son enormes. La viscosidad es una propiedad muy difícil de determinar. Generalmente los modelos matemáticos tienen muchísimo error a la hora de determinarla y es necesario recurrir a ensayos de laboratorio para poder obtenerla de forma práctica. Después hay algunos instrumentos para medir en campos, por ejemplo en un tanque de petróleo, o para medir en una línea que está fluyendo. Hay viscosímetros, que son aparatos que básicamente funcionan con torque. Qué tan difícil se le hace al aparato girar algún elemento adentro o en el interior del fluido que queremos conocer su viscosidad. O sea, medir de alguna forma cuánta es la resistencia que opone al giro que nosotros le queremos incorporar. Finalmente quiero hacer una mención sobre los tipos de propiedades y clasificarlas en propiedades intensivas, extensivas y específicas. ¿Qué es todo esto? El concepto de propiedad intensiva está asociada a que es de alguna forma intrínseca al tipo de sustancia y no a su cantidad. Quiere decir que no depende de la cantidad de masa o de volumen que haya. Mientras que las extensivas sí dependen de cuánta masa o cuánto volumen haya. Pensemos en una sustancia que tiene su masa, su volumen, temperatura, presión y densidad. La densidad es una muy clarita. Si yo tengo un volumen de agua con la densidad típica del agua, 1000 kilogramos por metro cúbico, y divido ese volumen en 2 o le saco un vaso, los volúmenes más pequeños o el vaso de agua van a seguir teniendo la misma densidad que tenía originalmente mi sustancia, porque por más que yo la divida en muchas partes, no va a cambiar su densidad, como tampoco debería cambiar su presión o su temperatura. Ven que están asociadas directamente a la sustancia, son intensivas de la sustancia y no tienen que ver con la cantidad que haya en esa sustancia. Mientras que las extensivas sí están asociadas a la cantidad de la sustancia. Un ejemplo es la masa. Si yo tengo un volumen de una sustancia, la del agua, y saco la mitad, claramente la mitad va a tener menos masa que el volumen original. Va a tener de hecho la mitad de la masa. Lo mismo sucede por ahí con algunas cantidades. ¿Cantidades de qué? Por ejemplo, de energía. La energía contenida en 1 litro de gasoil va a ser el doble que la que pueda contener medio litro de gasoil. Entonces, la energía en este caso sería una propiedad extensiva porque está dependiendo de la masa o del volumen que uno tenga de la sustancia. Y después aparecen otro tipo de propiedades que en termodinámica vamos a utilizar mucho, que van a ser las específicas, que resultan de dividir alguna propiedad que puede ser extensiva en la masa.
de forma que nos quede una propiedad unitaria. Por ejemplo, energía. Dijimos que la energía es una propiedad extensiva que depende de cuánta masa haya. Pero si yo la divido por kilos, volvamos al ejemplo del gasoil, si yo divido la cantidad de energía contenida en un volumen de gasoil por la cantidad de kilos que hay, obtendría una especie de energía por kilogramo, energía disponible por cada kilogramo de gasoil. No es tan habitual como los combustibles líquidos, pero por ejemplo esta es la forma en la que se miden los combustibles gaseosos. El gas natural que se vende en Argentina, que Camusi te vende, te lo termina vendiendo en una unidad específica, que es kilocalorías por metro cúbico. Camusi te vende un gas y te lo tasa, te lo evalúa en este gas te entrega 9.300 kilocalorías por cada metro cúbico que quemes. Nosotros vamos a utilizar, bueno, esa medida la vamos a usar en unas ocasiones, pero vamos a utilizar otras. Vamos a medir trabajo por kilogramos de masa comprometida, por ejemplo, energía por kilogramos de masa. La unidad típica que vamos a usar específica va a ser kilojoules por kilogramos, que es energía por cada kilo de sustancia de la que estemos hablando. Y de esta forma nos vamos a independizar de las masas totales y de los caudales en muchos casos. Que esto es una gran herramienta porque nos permite diseñar un sistema de una forma más genérica y después lo podemos replicar a gran escala simplemente cambiando la cantidad de masa que va a entrar a nuestro ciclo, por ejemplo. Y para cerrar, muchas de las unidades que vamos a utilizar vamos a tener que convertir muchas unidades en muchos casos. En la bibliografía tenemos conversiones en grandes cantidades. Esta es una tablita bastante sencilla donde si no las han utilizado aún, esta es una equivalencia directa, o sea, tenemos varias conversiones. Por ejemplo, un kilojoule de energía es igual a cualquiera de estas cosas que tenemos en el límite. Es decir, un kilojoule igual a 1000 joules, a 1000 newton por metro, a 1 kilopascal por metro cúbico y otras conversiones. Esto, si alguno convierte unidades en tiempo, se pueden utilizar dos de estas medidas cualquiera para pasar por el método del factor unitario, es decir, multiplicando y dividiendo, a otra unidad. Por ejemplo, quiero convertir un kilojoule en kilopascales por metro cúbico. ¿Qué haría? Acá abajo divido en kilojoule y acá arriba coloco kilopascales por metro cúbico. Me fijo en esta tabla cuál es la relación. El kilojoule es igual a 1 kilopascal por metro cúbico. Acá, bueno, con todo esto, lo van a tener que hacer en los ejercicios, se puede convertir a cualquier tipo de unidades y ir saltando de las unidades métricas a las inglesas porque son las conversiones que las relacionan. Si estas tablas no son suficientes, porque por lo general son más que suficientes, por ejemplo el Perry, que es un libro, es el manual del ingeniero químico, tiene 300 hojas con tablas para convertir unidades también con esta concepción del factor unitario y utilizar unidades de todo tipo que nunca en nuestra vida vamos a ver de nuevo. Y sin olvidarse también el uso de los prefijos. En general nosotros en termodinámica vamos a utilizar mucho kilo y mega, kilopascales, megapascales principalmente, kilojoules, megajoules o watts y megawatts. El resto de los prefijos del sistema internacional es muy raro que los utilicemos. En algunos casos podemos llegar a utilizar mili, cuestiones, pero no más que esto. Con esto terminamos esta unidad.
que sería la introductoria. A continuación, en la próxima clase, tendríamos que trabajar fluidos puros.